Muy buenas noches, mi nombre es Amanda Arena Sánchez. Yo voy a socializar con ustedes la actividad relacionada con el proceso de diseñar currículos que respondan a la diversidad en el aula, de acuerdo a las 4 plantillas que la docente nos sugirió para generar este proceso. Bueno, primero que todo, pues en la primera plantilla, donde tiene que ver con el perfil de aprendizaje en el aula, yo lo estoy tomando a través del trabajo que yo realizo como docente y de mi experiencia a través del programa Diseño de Modas de la Universidad Manuela Beltrán. Básicamente este ejercicio o estas plantillas las apliqué a un grupo muy pequeño de estudiantes que tengo en la clase de tecnología y materiales textiles, que corresponde al segundo semestre de la carrera profesional en diseño de modas. Una de las metas fundamentales dentro de esta clase y alrededor de las temáticas y de las cuales pues me fijé para realizar ese diseño de currículos tiene que ver con todo lo que se maneja en el área de la tecnología textil, ya que es la base fundamental para la realización de las propuestas. La meta fundamental dentro de esta clase que tomé para desarrollar este currículo es analizar la importancia que tienen las fibras textiles a través de la consulta de las mismas para determinar el impacto que éstas generan de acuerdo a su composición en el campo del diseñador. A través de esta temática o de esta meta, a través de esta asignatura, la voy a desarrollar con estas 6 estudiantes. Estas 6 estudiantes son Leslie Tatiana Angulo Buenahora, María Fernanda Rey Rondón, Olga Daniela Mendoza Rondón, Karen Juliet Patiño Vargas, María Camila López Camacho y Natalia Jimena Cárdenas Celi. Como ustedes pueden ver, pues todas dentro de su capacidad, dentro de su salud, dentro de sus condiciones de salud, por decirlo así, están dentro de un estado normal, la mayoría. Solamente pues podemos ver a Leslie Tatiana Angulo Buenahora, que tiene una dificultad para ver, y también a Karen Juliet Patiño, que casi no escucha bien dentro de la clase. Bueno, para hablar de la primera plantilla sobre el perfil de aprendizaje en el aula, estamos hablando o estamos enmarcando estas estudiantes que hacen parte de este grupo en el cual yo apliqué estas plantillas sugeridas por la docente para poder generar como ese proceso de diseño de currículos que correspondieran a la diversidad en el aula. Teniendo en cuenta pues las estudiantes y teniendo en cuenta la red de cerebro, ¿sí? Como por ejemplo el reconocimiento, el qué del aprendizaje, la estrategia, el cómo del aprendizaje, la parte afectiva, el porqué del aprendizaje, y teniendo en cuenta a través de estas estudiantes unas fortalezas, unas desventajas y unas preferencias de acuerdo a estas como discapacidades que tienen estas estudiantes y cómo se manejarían de acuerdo a estas redes de cerebro para poder fortalecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje alrededor de los demás estudiantes. Bueno, yo quise resaltar, pues obviamente dentro de este grupo, el caso de Leslie Tatiana Angulo y de Karen Juliet Patiño, que así como les decía anteriormente, pues Leslie Tatiana Angulo tiene una dificultad para ver y Karen Juliet Patiño para escuchar, ¿ya? Dentro de las fortalezas podemos hablar de que, por ejemplo, al tener Leslie Tatiana este tipo de discapacidad, pues hay unas fortalezas dentro de los procesos de enseñanza en el aula con estudiantes con esta discapacidad, y es que permite suministrar el contenido visual en presentaciones con fuentes de texto mucho más grandes y llamativas para todo el grupo, ya que hay un estudiante que se le dificulta ver, en este caso Leslie Tatiana Angulo Buenahora. Entonces, pues yo pienso que es una fortaleza porque a través de esta discapacidad que tiene este estudiante, pues se piensa en unos contenidos mucho más claros,
pues obviamente que le suministren a ella la posibilidad y la facilidad de poder acceder al conocimiento, acceder a la información que sea mucho más clara para ella, pero de igual manera se está manejando pues para todo el grupo con una mejor intención. Y también en el proceso de enseñar, pienso que otra de las fortalezas es que en el proceso de enseñar los contenidos, los materiales se presentan en audio y en video, ¿sí? En audio y en video para lograr una mejor integración de la estudiante, por ejemplo, Karen Juliet Patiño, con la clase y los contenidos, ya que a ella se le dificulta escuchar, ¿sí? Entonces, de esa manera se pueden presentar unas fortalezas en el trabajo de diseño de la clase, fortaleciendo esos contenidos hacia videos donde ella pueda percibir claramente los contenidos. De la misma manera, pues le sirve también a Leslie porque esos videos van a tener unos contenidos textuales que van a permitir poder que sean legibles por ella, ¿sí? Y pues por Karen Juliet que se le dificulta ver. Dentro de las desventajas, pues podríamos decir que a la estudiante Leslie Tatiana Angulo, buena hora, se le dificulta ver los contenidos de la clase en presentaciones con letras muy pequeñas, ¿sí? Entonces es una desventaja ya que pues por esa discapacidad a ella algunos, si no se tienen en cuenta estos elementos o esas características en el proceso de discapacidad que ella tiene, pues obviamente ella se va a quedar con unos contenidos sin entender. Y otra de las desventajas es que la estudiante, por ejemplo, Karen Juliet Patiño Vargas, se le dificulta escuchar bien, ¿sí? Entonces, eso es una desventaja dentro de la clase, ya que tenemos dos estudiantes con esta discapacidad y que permiten que de pronto el proceso, si no se le da un buen manejo, permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un poco más lento. Dentro de las preferencias, como podemos ver, pues para este tipo de personas o este tipo de estudiantes con estas discapacidades, las preferencias serían unos contenidos remarcados o con fuentes de mayor tamaño para poderlos visualizar mejor, para que las estudiantes, por ejemplo, Leslie Tatiana Angulo y Karen Juliet Patiño, puedan generar una mejor asimilación de los contenidos, pues para las dos. También dentro de las preferencias se puede generar una implementación de símbolos en las presentaciones o imágenes que no necesiten de lectura, simplemente una imagen que pueda decir mucho de los contenidos o de lo que se desea enmarcar en el proceso de aprendizaje. Luego nos vamos con la segunda red del cerebro que tiene que ver con la estrategia, el cómo del aprendizaje. Dentro de las fortalezas y resaltando, perdón, las estudiantes Leslie Tatiana Angulo y Karen Juliet Patiño, que son las que presentan como la discapacidad, podemos hablar que dentro de las fortalezas, en este grupo, la estudiante con problemas para ver, como es Leslie Tatiana, podrá generar sus actividades a través de herramientas que le permitan su comunicación por medio de audio o video o el que ellas prefieran. Y una de las desventajas es que a la estudiante Karen Juliet Patiño se le dificulta escuchar los contenidos, ¿ya? Pero las preferencias dentro de este grupo, dentro de estos estudiantes, y asociada con esta red del cerebro está el manejo de contenidos de audio y de video. Dentro de la siguiente red, que tiene que ver con la red de afectiva, el porqué del aprendizaje, se pueden visualizar unas fortalezas enmarcadas también en estas estudiantes que pueden hacer que el docente genere unos procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que pueden generar una mayor atención y una mayor claridad, no solo en estas dos estudiantes, sino también en el resto de estudiantes, que pues obviamente están en unas condiciones normales. Dentro de la parte afectiva, una de las fortalezas es la exploración y el aprendizaje en el manejo de herramientas que pueden ser más activas, ya que contienen música, sonido, imágenes a su gusto,
mejores que realizar una presentación en PowerPoint o indicado como la mayoría de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, ya aquí estarían explorando otro tipo de herramientas mucho más interesantes y mucho más acordes a la generación a la que pertenecen estos nuevas grupos de estudiantes. Y dentro de las desventajas, yo pienso que en la parte del porqué del aprendizaje, pues consideraría que no las habría para la mayoría de los estudiantes, porque pues frecuentemente los estudiantes hoy en día son muy receptivos a implementar y aprender todas estas herramientas que les permiten aprender de una manera más divertida y activa, ¿sí? Pero para, por ejemplo, Leslie y Tatiana Angulo se le dificultaría ver algunas herramientas que les sería difícilmente, se le dificultaría de pronto la manipulación. Dentro de las preferencias, sería que la música, la motivación de la música, las imágenes de Internet pueden generar una interacción con estas herramientas digitales y crear sus propios contenidos en línea. Y de esta manera, pues obviamente, generar mucho más procesos de conocimiento. En la barrera del currículo ya estaríamos enmarcando la parte de los materiales y los métodos, los estudiantes y las cualidades, las potencialidades, las oportunidades. Dentro de esta parte, bajo este diseño de este currículo que está enmarcado bajo las temáticas, por ejemplo, en los materiales, a través de la temática las fibras naturales y la subtemática el algodón y las propiedades físicas, hay unas didácticas. La didáctica es que inicialmente se explica con una presentación en PowerPoint o Prezi los contenidos, los conceptos básicos de las generalidades de las fibras, ¿sí? Hay como un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Dentro de estos materiales y estos métodos. Seguidamente, a través de estas temáticas o estos contenidos de tema que les acabo de leer, se pasa a un video con audio donde se evidencian los procesos de recolección industrial del algodón. Se organizan luego los estudiantes en mesas redondas, se realiza una identificación de las fibras y su construcción a través de un análisis visual para detectar las características del algodón en las prendas. Luego se llevan las muestras de varias textileras al laboratorio para ser visualizadas para visualizar las características y así entender sus propiedades por medio de un microscopio. Finalmente se retroalimenta el ejercicio con la participación de los estudiantes de acuerdo a la experiencia y se realizan unas actividades. Cada estudiante debe identificar de manera visual dentro de su vestuario y de otro compañero la identificación o presencia de la fibra de algodón en sus prendas a través de una presentación en PowerPoint. Los estudiantes deben hacer una presentación en PowerPoint para mostrar el resultado de su análisis. Dentro de los contenidos de la asignatura, los contenidos pues serían en audio y en video, y la remarcación de textos en presentaciones de fuentes de gran tamaño. Dentro de las cualidades a través de este ambiente de aprendizaje de estos estudiantes, se puede decir que el grupo de segundo semestre del programa de diseño de moda de la Universidad Manuela Beltrán, compuesto por 5 estudiantes, todas del género femenino, entre las edades de 15 a 18 años, muy activas y receptivas en su mayoría, frente a los contenidos de la asignatura, una de las estudiantes, Leslie Tatiana Angulo, Buenahora, presenta una discapacidad que tiene que ver con la dificultad para ver, lo cual le impide ver todos, sobre todo de lejos. Esto hace que el estudiante siempre recurra a sentarse en primera fila para poder ver mejor y aún así el proceso de aprendizaje se le dificulta por esta discapacidad. Se le dificulta leer contenidos, debe acercarse al tablero para verlo explicado y también la estudiante Karen Patiño se le dificulta oír, por lo tanto los contenidos de audio son difícilmente entendibles por ella. Dentro de los potenciales o dentro de las oportunidades, teniendo en cuenta esto que acabo de describir dentro de las barreras del currículo, tenemos unos obstáculos, por decirlo así. Entonces, se podría mencionar, por ejemplo, no poder visualizar muy bien lo que se presenta en diapositivas, por ejemplo, generando dificultad para aprender, sobre todo cuando se explica en el tablero. Genera preguntas de manera repetitiva, generando atraso en la marcha en la clase y en sus actividades. Se le dificulta entender sobre las características del algodón,
Ya visualizar en el microscopio para ella es bastante difícil y no puede apreciar muy bien